Acá estamos con la alegría de siempre. Qué placer poder saludarlos en este viernes, antesala a un fin de semana desde la Expo Aqua Internacional. Estamos en este tercer día del evento referencia del agua en Centroamérica en el Fórum Majadas. Recuerden que pueden visitar expoaquainternacional.com con entrada gratuita. Además hay amplias instalaciones, parqueo, atención personalizada, asesores y más de 50 marcas al servicio de ustedes. Y hoy bien acompañado un amigo de la casa, Rudestuardo Martínez Díaz, actualmente en nuestro diario, uno de los periodistas más respetados en el fútbol guatemalteco. Y además mi buen amigo Víctor René, el Cite Quité. Voy a saludarte, Rudy, ¿cómo te va? Qué gusto, placer. Qué gusto y qué placer compartir con vos. ¿Cómo te va? Hola Luis, ¿cómo estás? Hola René, un gusto platicar con ustedes, estar acá en esta Expo Agua, muy contento de que me hayan invitado a participar y también feliz de poder hablar de fútbol este viernes. Bueno, estuviste hace 2 años en la Expo Aqua Internacional, en la primera edición acá. Sí, qué agradable pues estar de nuevo acá y viendo que mucha gente tiene la oportunidad de compartir, de conocer nuevos productos, nuevas marcas, así que muy agradable poder estar con ustedes de nuevo en esta segunda ocasión, que entiendo ya es la tercera edición de Expo Aqua. Sí, así es. Bueno, vamos a saludar a Víctor René del Cite Quité. ¿Cómo le va, René? Qué placer compartir con usted nuevamente. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rolando? Qué gusto tiempo? saludarlo. Sí, tanto tiempo sin poder hablar con su persona, pero tanto tiempo sin hablar con Rudestuardo Martínez. Qué gusto que estés acá en la Expo Aqua Internacional y contento. Tercer día de la Expo Aqua Internacional. Impresionante todo lo que ofrece Aquasistemas en este evento. Bueno, la invitación para que ustedes vengan acá a la Expo Aqua Internacional 2026 estará todavía este sábado al mediodía para que usted se venga acá para compartir con su familia, disfrutar la experiencia de la Expo Aqua Internacional. Este programa es presentado gracias a Aquasistemas, tecnología y confort en agua. Bueno, y arrancamos este programón con un tema candente, un tema caliente, un buen tema. Comunicaciones con una temporada para la historia. El equipo que ahora dirige Marco Antonio Figueroa será recordado seguramente, pase lo que pase, en este 2025-2026 como el elenco que estuvo mucho tiempo en zona de descenso durante la temporada y con más bajos que altos. Vamos a arrancar en esta temática, como lo dice en el título, invitándolos a ustedes a que interactúen, para que se unan a esta conversación interactiva. Recuerden que la voz de ustedes es la más importante acá en este programón. Y la pregunta del millón es: Comunicaciones, después de 7 fechas del torneo clausura de la Liga Nacional, ¿debe empezar a olvidarse de la sombra del descenso y aspirar a dar pelea en el torneo clausura, a ganar el título? ¿O todavía es muy prematuro para pensar en eso? Le lanzo la pelotita a Rudy Martínez. ¿Es muy prematuro empezar a pensar de que Comunicaciones, más allá de que hoy está tercero en la tabla de posiciones, y que se empieza a olvidar del fantasma del descenso, puedes aspirar al título? Sí, yo creo que es muy buena pregunta. Primero, desde adentro, yo creo que cuando llegó Marco Antonio Figueroa a dirigir Comunicaciones, el primer mensaje fue: no veamos esa posición en la que estemos, no veamos la tabla acumulada, preocupémonos por hacer un buen campeonato clausura, por pelear por el título, que es lo que tiene que hacer Comunicaciones, y si se dan los resultados en el clausura y peleamos por el título, seguramente vamos a estar salvados del descenso. Yo creo que ese era el mensaje que el chileno le dio al plantel de jugadores y lo han entendido así. Preocuparse por el descenso creo que le puede venir mal a Comunicaciones. Hoy están fuera de esa zona y creo que en un proceso de ir de menos a más. El equipo crema ha mostrado, si bien no ha desplegado un gran fútbol, por ejemplo ayer en el partido ante Mitlán tuvo muchas ocasiones de gol, quizá pudo resolver un poco más temprano el partido, pero esa falta de contundencia le terminó dando factura. Pero creo que es un equipo que ha ido de menos a más y que no tiene que preocuparse, bueno, que tiene que preocuparse, pero más que preocuparse, ocuparse por alejarse sí de la zona de descenso, pero principalmente pensar en que tiene que pelear por el liderato del clausura, que eso le ayudará a olvidarse de la zona de descenso.
Una cosa por la otra. Sí, yo que he seguido muy de cerca equipos que están peleando el descenso, como en el 2016 Universidad de San Carlos, por ejemplo, el estar pensando descenso, también te genera una presión A extra. su estrés fuerte. Y te genera estrés y un estrés, digamos, grupal, ¿verdad? Que a veces es difícil controlar en un plantel de jugadores, más en equipos como Comunicaciones, que muchos de sus jugadores no están acostumbrados a estar en esa zona. Entonces puede ser perjudicial que el equipo crema esté pensando cada jornada en esa zona. Y aparte hay una situación, la gente, el mismo fútbol, los rivales, recordando constantemente al equipo crema. Entonces yo creo que Comunicaciones sí debe saberse que está en una situación complicada, pero pensar más en pelear por el título en esta clausura. Ahora, René, yo entiendo la postura de Rudy Martínez, pero pongamos la pelotita al piso, como yo lo digo coloquialmente. Sí. En cuanto al funcionamiento, Comunicaciones, por ejemplo, ayer le ganó a Atlético Mictlán. En serio, nosotros transmitimos al Atlético Mictlán en TV Azteca Guate, y a mí me encantaría ver a un Mictlán más sólido, más eficaz, más contundente que tuvo ayer, pero Atlético Mictlán, que es 11º en la acumulada, recién ascendido, un equipo que cuando subió a la Liga Nacional ya todos los equipos tenían acaparados a los jugadores profesionales. Se queda sin técnico. Se queda sin técnico, ha cambiado 3 entrenadores en lo que va de la temporada. Lo metió en aprietos y le pasó con Marquense en Mazate y le pasó con Misco en el Santo Domingo de Guzmán. Ahora, el funcionamiento de Comunicaciones, que le aplaudimos el coraje, la enjundia, alcanza para empezar a olvidarse del descenso y aspirar al título. Entiendo lo que Rudy dice, sí, que si los cremas están arriba del clausura, pues ni siquiera habrá que mencionar la tabla acumulada. Al final va de la mano. Si la misión del Fantasma Figueroa era esa, sumar la mayor cantidad de puntos posibles, y ya sumando una cantidad de puntos considerable, nos olvidamos de la zona baja de la tabla acumulada. Entonces, ya obviamente, usted lo apuntaba muy bien, la posición en la que se encuentra Comunicaciones actualmente en ese torneo clausura, entonces va de la mano. Si se sacan los resultados, independientemente del funcionamiento, sino no tanto las formas, sino el objetivo principal, que es ganar los partidos. Lo que pasa es que aquí está, tal vez no me está contextualizando, no me está comprendiendo René, o yo no me estoy explicando, mejor dicho. Me refiero a que más allá de los puntos, porque en la realidad es que hizo tan mal torneo de apertura, Sí. tan mal torneo de apertura, que hoy con 13 puntos en la clausura todavía tenemos que estar analizando y evaluando esta situación. A lo que yo me refiero es de que en el funcionamiento, yo no sé si haya un crema hoy por hoy que ya duerma tranquilo pensando que su equipo le convence. Porque le voy a dar un atenuante. De los 7 partidos que ha disputado Comunicaciones, ¿a qué rivales serios les ha ganado Comunicaciones? Antigua, pero Antigua está atravesando un mal momento. El peor Antigua de los últimos años. Del arranque de muchos torneos. Sí. Y después, por ejemplo, jugó contra Shela y Shela lo dejó muy mal parado. Digamos, Marquense, último de la tabla acumulada, le ganó 2-1. Mictlán, penúltimo de la tabla acumulada, le ganó 2-1. Misco, que no es ni la sombra del Misco del pasado campeonato, le ganó, le empató 1-1. En el segundo tiempo, que para mí me parece de lo mejor que ha ganado, pero quiero utilizar una frase que he colocado en mis redes sociales: con más ganas que fútbol, que también es válido. Y que es súper válido. Hay veces que se juega bonito y no se gana. Y ese es el punto. Ahora yo le pregunto a usted, con el funcionamiento, dejemos a un lado la tabla, dejemos a un lado los puntos, hoy por hoy Comunicaciones le alcanza para olvidarse del descenso y aspirar al título. Le alcanza para olvidarse del descenso, más no luchar por el título, porque en la fase final va a encontrarse a rivales pues fuertes, que ya obviamente, como se dice coloquialmente en nuestro fútbol, la fase final es un torneo diferente. Entonces cabe la posibilidad de que Comunicaciones, si sigue jugando así como está jugando, con la necesidad, más sacando los resultados más allá de un funcionamiento correcto, pues no le alcanza para el título. Pero creo que por objetivo primario, objetivo secundario, primero es olvidarse de la zona baja de la tabla acumulada. Ahora, Rudy, tú como entrenador, y aprovecho además para felicitarte por tu gran etapa que estás teniendo con el equipo de estudiantes de la tercera división. Ahí estás con Sansei y con mi buen amigo Jonathan de la Cruz, ¿no? Que por cierto, te felicito porque les está yendo bastante bien, y creo que además están haciendo más que una labor deportiva, una labor
labor de encaminar a muchos jóvenes que tal vez no van a ser profesionales, pero que están forjando en el deporte una disciplina que los va a hacer mejores ciudadanos. Hay una frase de los entrenadores, Rudy, que es mucho más fácil corregir en la victoria. Y cuando un entrenador tiene el onboarding o la introducción y arranca como arrancó Figueroa, porque tener 13 puntos de 21 posibles es bastante aceptable, seguramente. Ahora, la siguiente etapa de Figueroa va a ser que Comunicaciones se apegue más a su libreto. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Cuándo vamos a empezar a ver como ese ADN no digo de Figueroa, sino que de su libreto? Sí, muy buena pregunta, porque al final yo creo que también tenemos que entender que el fútbol es de procesos y que Comunicaciones no tiene tiempo para establecer un proceso. Es decir, también recordemos cómo llegó Comunicaciones a esta clausura. Primero, con todos esos problemas que obtuvo en la apertura, que están reflejados en la tabla acumulada de posiciones hoy en día. Luego, hasta diciembre, Comunicaciones no tenía un plantel totalmente definido, no había confirmado a su... No, hasta el 1 de enero. Jugadores. Es decir, exacto, o sea, todo mientras los equipos que se preparaban para competir el título, para competir en este clausura, estaban preparándose, estaban armándose. Comunicaciones era uno de los equipos que no daba información, que no daba noticias. ¿Por qué? Porque no las tenía todavía, no estaba. Bueno, el técnico empezó el 1 de enero. Exactamente, entonces a partir de ahí el técnico arranca de cero, porque ya tuvo una experiencia en el fútbol guatemalteco, pero hace 20 años, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, Comunicaciones prácticamente el clausura lo empieza de cero, insisto, quizá con la rayita negativa, porque venía con muchos problemas de la apertura. Entonces cuesta. Entonces no pretendamos de que en las primeras 5 o 6 jornadas Comunicaciones va a ser el Real Madrid del fútbol guatemalteco. Sin embargo, está obteniendo resultados. Ahora, lo más importante es eso. Lo decía Reneo, no pretendamos que Comunicaciones juegue bonito, gane y golee. En este momento lo más importante, y creo que la afición lo entiende, es sacar los resultados. Y más allá de que quizás no se ha enfrentado a un Cobán Imperial, que el clásico va a ser la próxima semana, sí se ha enfrentado a rivales directos en esa lucha particular, digamos, que Comunicaciones tiene, que quizá ellos no la mencionan contundentemente, pero o no la tienen planeada, porque por lo que ya dije en el inicio, pero sí es una realidad. Entonces ya salieron de Marquense, ya salieron de Mitlán, hoy están fuera de esa zona de descenso en la que empezaron. Entonces creo que sí hay una mejoría. Ahora, ¿cuándo vamos a terminar de ver el ADN de Comunicaciones, lo que el fantasma ha mencionado, digamos, de un equipo intenso, de un equipo que juegue para ser campeón, como siempre está obligado Comunicaciones? Yo creo que lo tenemos que empezar a ver a partir de que los rivales le exijan, y creo que una gran prueba que va a tener el fantasma Figueroa y este Comunicaciones va a ser el clásico de la próxima semana, porque ahí vamos a entender para qué está hecho Comunicaciones, porque sí, está bien, se han dado los resultados y eso es lo más importante para el técnico en este momento, que se den los resultados y que se consigan los puntos necesarios para salir de esa zona incómoda en la tabla acumulada. Y ahora también la gente va a exigir ganar el clásico, va a exigir que se gane bien el clásico, pero bueno, Municipal viene en un mejor momento, así que yo creo que a partir de lo que Comunicaciones nos muestre en el clásico, vamos a saber para qué está hecho el equipo crema en este campeonato y vamos a saber si le alcanza para levantar el título. De momento creo que está logrando el objetivo, que es salir de esa posición incómoda y empezar a ver más que para abajo, para arriba. Estoy 100% de acuerdo contigo, Rudy. Me gusta ese planteamiento, pero siempre quedará esa duda. Sí coincido en que está una parte de la tierra ya conquistada de parte de Marco Antonio Figueroa, hay que decirlo, ha respondido. Su método tal vez no es el que a muchos les guste, pero ha respondido. Comunicaciones en este momento gane, guste y golee. Es muy difícil, es muy difícil. Lo que pasa también entendamos que el clausura es un torneo difícil para todos. Estoy de acuerdo. Lo que pasa, Rudy Eduardo Martínez, es que la gente no está a veces de acuerdo que Comunicaciones esté en esta situación. Sí, pero lo está. Y complementando el comentario de Rudy Estuardo, si nos vamos a números, a estas alturas, en 6 jornadas del torneo de apertura 2025, Comunicaciones estaba en la 7ª posición con 8 puntos. 8. Ahora tiene 13, ya está tercero, entonces sí ha mejorado en cuestión de resultados, independientemente de las formas, pero lo que hoy funciona son los resultados. Bueno, vamos a empezar a hablar en el segundo bloque, porque nosotros estamos acá desde la Expo Aqua Internacional 2026 en el Fórum Majadas en la zona 11 capitalino. Entrada gratuita, más de 50 marcas a su
su disposición el asesoramiento de profesionales para que usted se venga acá a acompañarnos y además a pasar un momento muy agradable. Hay una piscina gigante en el centro del Fórum Majada, demostrando la capacidad instalada que tiene Acuasistemas a tecnología y confort en agua. Rudy Martínez, René del City y Luis Solares, estamos aquí para acompañarle. Recuerde que este programa es presentado gracias a Acuasistemas, tecnología y confort en agua. Segundo bloque de este programa de comunicaciones, estamos analizando si los cremas se tienen que olvidar ya de la sombra del descenso y encaminarse a ser aspirantes al título del torneo clausura de la Liga Nacional con Rudy Martínez, con René del Cid desde la Expo Aqua Internacional. Recuerden visitar expoacuainternacional.com y además seguirlos en sus plataformas sociales en Facebook y en Instagram. Hay una pregunta en ese orden de ideas que venimos desde el primer bloque y la producción nos ha preparado una escaleta muy interesante, pero principalmente va encaminada a ese proceso de elección y de introducción de sus figuras. Nosotros platicábamos con Rudy en algún momento fuera de micrófonos en su oportunidad que Comunicaciones quedó fuera a finales de noviembre de la fase de clasificación y que tuvo un mes que lo echó a perder. Entre muchas cosas, como dice aquella canción, en el recuento de los años de Gloria Trevi. El recuento del tiempo perdido hasta los santos lo lloran y Comunicaciones echó a la basura un mes, así de simple. En la elección de jugadores, en la elección de entrenador, en las sesiones de trabajo, Rudy Estuardo, que pudieron haber tenido, haber hecho un técnico táctico de 3 semanas, trabajo defensivo, trabajo de definición, ¿sí? En saber el modelo de juego del entrenador, en adecuarse, en muchas cosas. Pero bueno, ya eso está. De los nuevos jugadores que Comunicaciones ha traído, hay que darles una estrellita a quienes acertaron. Pero a mí me parece que por ejemplo, Dairon Reyes, Jean-Paul Morales, el ecuatoriano panameño, son jugadores que vinieron a marcar diferencia. O sea, lo hemos platicado mucho tiempo nosotros y se los hemos compartido a ustedes que al buen entendedor o al buen jugador no hay excusas. O sea, vinieron, se pusieron la camiseta a jugar y le están dando resultados. Incluso el cubano echándose al equipo al hombro, porque no es lo mismo marcar cuando Comunicaciones lleva 3-0, 4-0 en otra época, que a remontar. Y el cubano la tiene súper clara. Es Dairon Reyes y Jean-Paul Morales en este momento los mejores jugadores de Comunicaciones y sin ninguna excusa del poco tiempo que han tenido para introducirse en el balompié nuestro, Rudy Estuardo. Sí, yo creo que la diferencia entre un refuerzo y una incorporación es precisamente lo que está haciendo el cubano Dairon Reyes en Comunicaciones, porque es necesariamente importante para el equipo, porque se ha puesto el equipo al hombro, porque ha respondido en momentos clave para su equipo y además se ha olvidado de esas excusas comúnmente dichas en una mitad de temporada. Es que tiene que adaptarse al plantel, es que no ha tenido ritmo de competencia, es que no conoce a sus compañeros, es que todavía no acata la idea del técnico. Bueno, en estas jornadas Dairon Reyes a mí me parece que está un peldaño arriba del resto, incluido de Jean-Paul, que ha sido muy buen jugador, pero creo que Dairon Reyes ha asumido esa responsabilidad y lo ha hecho muy bien, y es la diferencia entre un jugador que, digamos, tiene situaciones normales o no altos o picos tan altos, a un jugador que está acostumbrado a la alta competencia y a esa presión como la que hoy vive Comunicaciones. Así que me parece que acertada la contratación de Dairon Reyes. Creo que es un jugador que marca la diferencia y uno de esos jugadores que la afición tanto necesitaba y tanto esperaba en Comunicaciones. Ahora, en contraparte, porque acá tenemos que ser equilibrados, el balance. René, podemos decir que si Jean-Paul y Dairon, en el orden de que lo mencionaba Rudy, han sido espectaculares o han marcado diferencia, podemos decir que hoy por hoy está en deuda
tanto William Omar Duarte, el colombiano, como el mexicano Gael Sandoval. Sí, y complementando, destaca mucho Dairon Reyes y Jean Paul Morales, ya lo vamos a comentar un poco más adelante, un poquito más desglosado, destacan más por los últimos fichajes que ha tenido Comunicaciones a nivel de extranjeros, no han dado la talla. Entonces, en estas necesidades que tiene el equipo, por cómo se exigen los resultados, destaca mucho Dairon Reyes con 4 goles en 7 jornadas, y también el caso de Jean Paul Morales. Ya se advertía, Gael Sandoval pues salió muy mal de la Alianza de El Salvador, tiene muchos problemas extracancha, y eso sin duda alguna se ha reflejado, y hoy en su momento estuvo borrado de las convocatorias de el Fantasma Figueroa. Y por el otro lado, pues Duarte, que pues, acá es donde lo que dice Rudy, el famoso periodo de adaptación, pero Comunicaciones no está para que sus refuerzos se adapten, sino para que den los resultados y sobre todo anotando goles. Sí. Pues es complicado. Yo sigo diciendo que es muy difícil a veces buscar jugadores a mitad de temporada, pero también creo que con la paridad del poder adquisitivo que tiene Comunicaciones también es fácil. Esto es como ir a comprar después de Navidad, que ya todo el mundo se llevó todo, pero tú tienes dinero. Entonces puedes ir a buscar a diferentes mercados. Sí. Mira, y yo te voy a decir una cosa, porque ayer vi que mucha afición crema criticó a Omar Duarte. Tuvo 3, 4 acciones claras para marcar y no le salieron las cosas, pero cuando toca el penal, el primero que pide la pelota es él. Y eso también me agradó, porque al final uno entiende que el futbolista, sobre todo el delantero, que es una posición tan específica y es tan claro, digamos, al igual que el portero, que se evidencia, digamos, el error, había tenido 3, 4 jugadas en las que uno decía, no, ¿cómo vas a fallar esas? O sea, son increíbles, no las puedes fallar, más en ese momento que está pasando Comunicaciones, pero son cosas que pasan en el fútbol, y son cosas que le pasan hasta al mejor futbolista, que puede tener una racha negativa, pero el muchacho viene después de fallar 3, 4 pelotas, cualquiera rehúsa la responsabilidad de tirar un penal, cualquiera se esconde y le deja la responsabilidad al capitán, por ahí a cualquier otro jugador, pero viene, agarra la pelota y dice, bueno, yo lo hago, y gana confianza. Entonces, ojo con eso, porque yo creo que más allá de que este muchacho en este momento no esté dando quizá la talla en estas primeras 7 jornadas, creo que si empieza a tomar confianza, si tiene esa personalidad y ese carácter que mostró a la hora de agarrar la pelota para cobrar el penal, puede ser una pieza importante para Comunicaciones. Y destacar jugadores guatemaltecos como Anderson Ortiz, por cierto, que ha sido un recambio importante para el Fantasma Figueroa, le empieza a tener confianza y el muchacho empieza a responder. Claro. Que es parte del trabajo del entrenador, levantar a los jugadores que no están bien. Ahora, yo cuando veo jugar a William Omar Duarte, que no tengo absolutamente nada contra él, siempre me hago la pregunta, pero acá es una pregunta más patriótica o nacionalista que de periodista. Increíble que Comunicaciones, con el dinero que ha invertido en la historia, porque hay muchos entrenadores que se jactan que estuvieron en las fuerzas básicas de Comunicaciones, que hicieron un gran trabajo, que no sé qué, y no tener un delantero de similares condiciones a las de William Omar Duarte. El gol que le mete a Marquense fue solo irle a empujar, las que tuvo las falló. El gol que le hace ¿a quién fue el otro que le marcó gol? ¿A Misco? No, a Misco fue Dairon y fue Leiner. Pero el gol que, por ejemplo, marca ayer por la vía del penal. Y no es que patear un penal sea fácil, pero digamos que no es lo mismo marcar un gol de campo a marcar un gol por la vía del penal. Pero no es la gran cosa, William Omar Duarte, para ser francos. En otra época, Comunicaciones tenía delanteros en sus fuerzas básicas que pudieron haberle ayudado, pudieron haber servido, pero digamos que no es un delantero espectacular el que tiene. Ojalá que tenga los goles que Comunicaciones necesita, pero yo siempre digo, y con Rudy coincidimos con esta frase, el resultado siempre va a ser condicionante cualquier análisis. Si Comunicaciones ayer no hubiera ganado y mi clan lo hubiera superado en la tabla acumulada, estoy seguro que mucho de lo que estamos hablando ahorita no sería exactamente lo mismo. Ahora, René, ¿no cree usted que también le vendría bien a Duarte un poco la banca o venir de recambio? No sé, a veces hay jugadores como él que tienen una mejor lectura cuando vienen desde la banca. Lo digo porque, como
dijo Arcona, siempre lo fácil me duró tan poco. Así es. Y no ha hecho, no ha demostrado para mí mucho para estar a la altura de un equipo grande. Acá lo que está aplicando Comunicaciones o el Fantasma Figueroa es adecuarse a las circunstancias, porque se quedaron sin un delantero como Darwin Lom, que pudo haber sido esa competencia directa de Omar Duarte. Yo creo que si López estuviera hoy sería absolutamente titular. E incluso, pues creo que sobresaliendo por lo que hemos visto, por la forma como juega Darwin Gregorio. Entonces, ahora ya no está él, y pues el Fantasma Figueroa, cuando no estaba Duarte, estaba alternando con poner a Eric Lemus en la delantera. No hay alguien que pueda, al menos lo que percibimos, que pueda darle la competencia a Duarte. Entonces el Fantasma se está muriendo con eso. Bueno, para terminar este segundo bloque de los extranjeros de Comunicaciones, Monreal regresó, y aunque no es un Beckenbauer, al menos a mí me parece que es un jugador que le está dando solidez y que está cumpliendo con lo que tiene que aportar en Comunicaciones, Rudy. Sí, yo creo que generalizando un poco también, creo que si el fútbol de Guatemala quiere dar un paso de calidad, subir el siguiente peldaño en competir a nivel centroamericano al menos, hay que preocuparse por traer buenos refuerzos extranjeros, y creo que esa es la tarea pendiente que tiene Comunicaciones y el resto de equipos del fútbol de Guatemala. No importa traer 2 jugadores, pero que de verdad te marquen la diferencia, como ya hablamos de Dairon Suazo y quizá de otros jugadores en otros equipos, y esa es la tarea pendiente que tienen los equipos, y los jugadores extranjeros tienen que darse cuenta de que tienen que ser más regulares y no venir solo por una temporada, sino tratar de sumar más Rudy, pero tiempo. Lo que uno compra a nivel internacional, lo que compran los directores deportivos es certeza, ¿sí? Entonces es como venir acá a la Expoaco Internacional, compras calidad, compras gente que tiene mucha experiencia, que tiene 30, 40 años de experiencia, eso es lo que se compra, pero no puede decirme Comunicaciones que compró certeza cuando trajo a un delantero del Deportivo Huilá, de la segunda división de Colombia, que ha marcado una cantidad limitada de goles, y no puedes traer a Gael Sandoval, que marcó un gol en el SAR, un gol, Rudy, un gol. Los periodistas salvadoreños no lo creían cuando Comunicaciones lo había fichado. Entonces, es que a eso voy. ¿Qué certeza compró es Comunicaciones? justamente eso, o sea, a eso me refiero. El futbolista feliz de que lo contraten y que pueda tener una oportunidad. Rudy, aparte, no en cualquier equipo del fútbol guatemalteco, sino en Comunicaciones, más allá de la situación que está viviendo. Estás jugando en Comunicaciones, o sea, vamos. Es que Rudy, Comunicaciones no paga 2 pesos. Claro, por eso te digo, pero ya basta de la gente que toma las decisiones de qué extranjero. Es que sabes que lo que pasa es que esa gente, ahora que está ahí, ¿quién está ahí? Cristian Cáceres. Cristian Cáceres, que es un buen tipo, pero hay que decirle las cosas a Cristian. Cristian, el perfil de jugadores y el precio que está pagando Comunicaciones. No está de acuerdo, no coincide. Sí. Ya parece esto, los precios del gobierno no cuadran, pero bueno, creo que hicimos un análisis muy interesante, respeto mucho lo de Rudy. Y solo la otra, la última, también ya hay que plantearse objetivos en las fuerzas básicas. Sí, necesitamos un 9, bueno, hay que empezar a trabajar con un 9, hay que hacer una visoría un perfil de jugadores, de un 9. Y hay que trabajar en ese jugador, y si querés le ofreces y si no, hay que hacerlo de Antigua. Exacto. Antigua, Sí, ¿qué claro. hizo? Fue a buscar jugadores que todavía habían empezado pero que no están terminados de formar, y les da ese estatus profesional. Claro, pero primero que las fuerzas básicas no sean una carga, y segundo que no estén solo por estar. Mira, a mí no me enojes, porque realmente me enoja no por lo que Rudy está diciendo, sino por el tema, y lo digo de verdad. Lo que más me molesta, a mí no puedo decir la palabra acá, es que Comunicaciones a nivel de fuerzas básicas sigue siendo igual que Municipal, saca títulos, con la diferencia de los rojos que aportan jugadores hechos, la base de selecciones juveniles, cuando son jugadores que nosotros sabemos que no van a llegar, no digo ni siquiera a Comunicaciones, no van a llegar a ser ni siquiera profesionales. No sé si me explico, o sea, no van a estar en otro club, ¿sí? O sea, realmente por eso es que cuando hablamos de destapar la cloaca de Comunicaciones, muchos dirán, es que Julio González, es que Iván Franco, es que Willy Coito. No, la cloaca es muy profunda, Rudy. Es de gente que se acostumbró a trabajar solo por trabajar, a ver cómo se gana el dinero, pero no ha dejado ni un legado. Y por más que me van a decir Chepito Pérez, todavía venimos hablando de José Manuel Contreras. Vamos a venir a hablar de eso después de este bloque. Nosotros estamos acá en la Expoaco Internacional.
Bueno, acá estamos, ya nos tranquilizamos un poco más relax. Hay que hablar de los que hacen falta en comunicaciones. Y hay que hablar de José Manuel Contreras, que con 40 años, acaba de cumplir este mes de enero, cumplió 40 años el Moyo, está lesionado, no forma parte de la nómina de Marco Antonio Figueroa. Y hay que hablar también de José Corena, a quien a mí me parece José Corena, no es descubrimiento de comunicaciones, pero Corena para mí es quizá el mejor extranjero de la Liga de Guatemala en los últimos 10 años. Por lo que hizo con Jocotán, con Guastatoya y con comunicaciones, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. ¿Qué tanta falta le hacen y qué tanto se van a venir a acoplar cuando, bueno, Corena ya no va a estar en el torneo clausura, pero Contreras sí todavía puede venir a darle una mano a comunicaciones en el cierre del campeonato? Sí, yo creo que independientemente de la edad y lo que ya sabemos de lo que representa José Manuel Contreras para comunicaciones, hoy por hoy Marco Antonio Figueroa necesita al plantel completo de comunicaciones y en óptimas condiciones. Y un jugador como José Manuel Contreras, por supuesto que todavía te puede aportar ese manejo de partido, ese cambio de ritmo en cualquier parte del juego. Creo que es un jugador importante para comunicaciones y que comunicaciones lo necesita, pero que necesita que esté al 100, necesita que pueda rendir, necesita que pueda funcionar, porque esta clausura dijimos que ya es un torneo muy complejo y más para comunicaciones que está quizá jugando en dos frentes. Entonces creo que sí le hace falta a José Manuel Contreras a comunicaciones y ojalá que pueda estar lo más pronto posible. Leo Corena, yo coincido, es uno de los jugadores más rentables para el fútbol guatemalteco en los últimos años y es una pena que no pueda estar, que no vaya a estar con comunicaciones, porque es un jugador bastante solvente y aparte de lo que decimos, bastante responsable también con él mismo y con la institución que le está pagando, y esos son los jugadores que se tienen que valorar en el balompié nacional. Es una pena que no pueda estar. Y bueno, otro jugador que ha faltado en las últimas jornadas para comunicaciones ha sido Rafael Morales. Son jugadores, si te das cuenta, 3 futbolistas que no solo aportan su fútbol en la cancha, sino esa experiencia y ese conocimiento de estar en un equipo grande que quiera que no, el resto de compañeros lo resienten. Sí, además que seguramente estaremos viendo quizás los últimos partidos de ellos en comunicaciones y en el fútbol en general. René, para terminar y para concluir este programa desde la Expoaco Internacional, 3 cosas en las que comunicaciones, pase lo que pase, debe tomar como un aprendizaje de esta temporada en la Liga Nacional. Primero, a nivel dirigencial, ya se deben de tomar acciones concretas, reales, de los fichajes que se realizan, de visualizar a los elementos extranjeros para tener, como lo decíamos en este programa, elementos de calidad adecuados a un club como Comunicaciones, uno de los equipos más grandes de Guatemala y me atrevería a decir de Centroamérica. Eso primero. Segundo, poder tener esa purificar, por así decirlo, al plantel de futbolistas, ya primero salvar la categoría, si se puede clasificar a la fase final en esta clausura, enhorabuena, pero después de esto, para la temporada que dé inicio, poder hacer una reestructuración real, porque existió el comunicado a finales de año, que existía algunos movimientos, algunos trabajos, pero seguimos casi iguales y Comunicaciones saliendo con lo que puede y poco a poco. Así que para mí serían esos 2 puntos a tomar en cuenta, a tocarlo. Estuardo, le faltó uno a René, pero ¿qué 3 puntos darías para Comunicaciones en esta temporada, pase lo que pase? Bueno, dejemos los resultados de por medio, porque creo que eso nos falta mucho en Guatemala. Dejar que los resultados maquillen, porque por ahí Comunicaciones sale campeón y nadie va a decir, no, eran unos genios, no. Tratemos de analizar el fútbol y la vida sin los resultados necesariamente, sino démosle paso a muchos aspectos que suman y que van a hacernos que el éxito sea consecuente. Sí, yo creo que para Comunicaciones y para las varias instituciones del fútbol guatemalteco, lo base es tener una estructura administrativa sólida, solvente, que de eso parte todo. Debes preocuparte por tener una buena mesa, digamos,
presidencial, si lo quieres ver así, si no mandas solo una persona, un buen consejo directivo, una buena junta directiva, con departamentos que te ayuden a crecer, el departamento deportivo, el departamento de mercadeo, el departamento de comunicación, o sea, todo parte de lo administrativo en equipo de fútbol. Si una institución es sólida administrativamente, le va a dar mucha certeza, y ojo que esa palabra la utilizamos en este programa bastante, hay que darle certeza también a lo deportivo, y la certeza deportiva nace de tener una certeza administrativa. Entonces creo que la tarea que tiene pendiente, que con ese comunicado que decía René, entiendo que la están haciendo, es, bueno, más que ordenarnos futbolísticamente, primero ordenémonos administrativamente hablando, dónde estamos parados, cuál es el presupuesto, quiénes son nuestros patrocinadores, por cuánto tiempo tenemos el contrato con estos patrocinadores, y luego a qué le vamos a apostar, a devolverle el ADN a comunicaciones, ese ADN de campeón, ese ADN del equipo, de uno de los 2 equipos más populares del fútbol guatemalteco, el ADN de ir y no solo pensar en el plano local, sino pensar a nivel centroamericano y en una eventual Copa de Campeones de la CONCACAF. Bueno, todo arranca desde lo administrativo. Luego, también ya planteémonos, o en este caso comunicaciones, que ya se planteó objetivos claros desde la formación de jugadores. Si sabemos que tiene una estructura ya marcada, digamos, a nivel deportivo para sus fuerzas básicas, hay que ver a qué hora le empiezan a exigir resultados a quienes están a cargo de las fuerzas básicas, que no digo que sean malos o que hagan un mal trabajo, simple y sencillamente que ya no hay que esperar a que salga una generación de forma espontánea, hay que ir a trabajar por los jugadores, ¿me entienden? Ya, o sea, ya el tiempo de Leiner García, de Steven Robles, de esos canteranos de comunicaciones está pasando, y hay que pensar en la siguiente camada de jugadores. Entonces hay que empezar a plantearse objetivos a nivel deportivo. Y hay que empezar a plantearse desde el punto de vista de las camadas que se perdieron. Porque lo peor que le puede pasar a uno es el autoengaño. Claro. O sea, y en el fútbol de Guatemala hay mucha gente que vive autoengañada, que piensa que ha hecho bien las cosas, pero la realidad es que únicamente ha sido parte en tiempo y en distancia, no en legado ni en resultados. Y no lo digo que sea culpa de ellos, porque yo quiero cerrar este programa diciendo que creo que a comunicaciones le falta alguien que audite no solamente lo económico, sino la calidad del trabajo de los demás. Hay un viejo refrán que dice que al ojo del amo el ganado engorda, y siento que en comunicaciones el ojo del amo no ha estado presente, no de ahora, sino que han hecho y deshecho mucha gente que no ha tenido la supervisión. Y también ahí yo sé que los que aportan y los que sostienen este fútbol de Guatemala tan golpeado y tan afectado por tienen cosas responsabilidad. Fuera, son los aficionados, porque los aficionados son los que aportan y van cada 15 días de local a apoyar a su equipo, y cuando juega de visita incluso van, pero no se trata de ir a apoyar y hacer escándalos y hacer daños vandálicos. Sí, unas cuestiones vandálicas. No se trata de hacer eso, se trata de ser también críticos con tu equipo, de apoyar cuando tienes que apoyar y de criticar cuando tienes que criticar. ¿Por qué? Porque pagas el boleto, y el boleto no te da derecho a ir a insultar, a golpear, a dañar. Pero sí exigir, Rudy. Pero sí para exigir, y hay formas para hacerlo. Entonces creo que también ahí va de la mano el apoyo con la crítica, que a todos nos hace bien, y mientras aprendamos también nosotros a aceptar la crítica, vamos a empezar a crecer, no como lo estamos haciendo en este momento, que si bien hay crecimiento, pueden decir algunos, es muy lento, y el fútbol ya no está para ser lento. Sí, que quede claro que lo que a comunicaciones le está pasando no es algo que cayó de casualidad, sino es la consecuencia de muchos años, principalmente desde los títulos, que comunicaciones ha venido en una caída terrible. Y yo pensé que cuando ibas a decir de quienes aportan, los patrocinadores. Yo sigo creyendo que los patrocinadores no solamente tienen que sentirse conformes con dar plata, tienen que sentirse conformes con exigir resultados y que vayan de la mano adecuadamente a sus intereses, no solamente comerciales, sino de valores. Con la potencialización de su marca, que es claro, al final lo que buscan, ¿verdad? Bueno, Rudy Martínez, René del Cid, yo soy Luis Rolando Solares desde la Expo Aqua Internacional, presentada o organizada por Aquasistemas. Tecnología y confort en agua. Esta es nuestra opinión, estos son nuestros comentarios. Nosotros queremos leer los de ustedes. Nos reencontramos en una próxima. Hasta entonces. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.